Los métodos que utiliza la economía son método inductivo. ¿Qué nos dice el método inductivo? Es, la, es caracterizado por ser un método muy amplio, es decir, que busca conclusiones muy precisas y extensas. Este es un método que utiliza la creatividad y permite que las personas den conclusiones innovadoras. Este tipo de conclusión suele darse en términos de probabilidades, puesto a que es una hipótesis vital. Método inductivo. El método deductivo, perdón, es un método de razonamiento que utiliza para deducir, como su nombre lo dice, conclusiones posibles y o lógicas de un trabajo. Tiene de base una serie de hipótesis teniendo este concepto en cuenta. Es un proceso que va realizado y pensado desde la conclusión generales a las conclusiones particulares. Siguiente. Ejemplo. Método inductivo. Alguien quiere vestirse según el clima. El método inductivo está presente cuando la persona tiene la hipótesis de que si hace frío se pondrá ropa abrigada y si hace calor se pondrá ropa destapada. En el método deductivo, la hipótesis 1, los humanos son seres vivos. Hipótesis 2, Kevin es un humano. Hipótesis 2, 3, Kevin es un ser vivo. Siguiente. Método dialéctico. El método dialéctico consiste en el estudio de las contradicciones que engendran la historia siguiendo un proceso de 3 etapas. La primera, tesis, la segunda, antítesis y la tercera, síntesis. Fue creado por Ángel. Ángel tiene su más remoto origen en Grecia. Siguiente. Método matemático. El desarrollo del método matemático en la economía es condición necesaria para llevar a cabo complicados cálculos económicos en las modernas máquinas calculadoras. Los métodos matemáticos son utilizados para analizar las relaciones entre dos o más variables. Pueden ser utilizados para atender fenómenos naturales, sociales, físicos, etc. Dependiendo del objetivo buscado y del diseño del mismo modelo, puede servir para predecir el valor de las variables en el futuro, hacer hipótesis, evaluar los efectos de una determinada política o actividad, entre otros objetivos. Siguiente. Método estadístico. Los estadísticos se encuentran actualmente ante el reto de proporcionar métodos para extraer, comprender e interpretar datos complejos y masivos. El grupo de investigación centra su labor principalmente en conjugar estudios de corte transversales con los de un seguimiento longitudinal. El método estadístico consiste en una serie de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de las investigaciones. Hay 3 tipos de ellos. El primero es estudios experimentales y observacionales, niveles de medición y técnicas de análisis estadísticos. Siguiente. Método histórico. En el método histórico podemos ver que se analiza tendencias y se da de porcentaje, índices o razones financieras. Puede graficarse para manejar ilustración. Este método tiene ventajas y desventajas. Ventas del método histórico y desventajas del mercado histórico. Siguiente. Método psicológico.
La psicología económica trata de identificar el comportamiento económico del ser humano como factor estrechamente ligado a las emociones y aparte la orientación necesaria para mejorar su toma de decisiones. Los objetivos son planificación y organización del proceso, motivación de los objetivos y comprensión del contenido, dominio de los contenidos, sistematización de los contenidos, evaluación del aprendizaje. Método geográfico. En el método geográfico de la economía trata de explicar las conexiones existentes entre las actividades económicas, aquellas relacionadas con la obtención de bienes materiales y servicios destinados a satisfacer las necesidades humanas y el territorio en el que se asienta. Eso es todo, Inge. Es que era muy largo el mío, es muy amplio. Ya, pero le cuento que le falta uno de los métodos más importantes y que ¿Cuál sí me lo hemos faltaría? nombrado. ¿Ah? ¿Cuál me faltaría? Uno que todas las materias que son ciencia o tienen una base de ciencia, lo hace. Y con seguridad usted cuando hizo su primer semestre utilizó ese método en física, utilizó ese método en química, porque ha hecho laboratorios en ambos. Sí. Sí, entonces ha utilizado con seguridad, porque para El método desarrollar, analítico. aparte de ese es más de química, ¿no? Hay otro método que utiliza. Y por supuesto la economía, al ser ciencia, también utiliza. ¿Sabe cuál es el método? El método científico. Porque no lo ha dicho, ¿no? Salvo que me haya distraído un poco. No lo dije, Inge. Solo fui a traerme un vaso con agua porque estaba con algo dulce. Pero el método científico, yo diría que para todas las materias que tienen una base de ciencia o se considera una ciencia, es muy importante. Y les cuento que hago yo preguntas del método científico, porque, por ejemplo, el método científico sí o sí tiene pasos esenciales. Claro que los pueden ir desmenuzando según el tipo de ciencia, por ejemplo, ¿no? Pero este método primero se basa en la observación. Así como hemos hecho en los laboratorios, observamos. Luego experimentamos. Es experimentar, por ejemplo, después les voy a comentar con algún ejemplo un poco jocoso, si quieren, para que no se olviden. Y yo lo hago en clases, así de forma jocosa, para que así no se olviden que es uno de los métodos más importantes para todas las ramas de la ciencia, para todas las ramas de la ciencia. Luego, después de la experimentación, viene el planteamiento de hipótesis. Y luego del planteamiento de hipótesis viene la comprobación. Y por supuesto, al venir la comprobación, viene la conclusión o síntesis. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre digo, mire, ustedes acuérdense del método científico que lo aplica muy bien el médico. ¿Qué hace el médico primero? La verdad que el paciente no debe de entrar a decir, mire doctor, me duele mi cabeza, no, sino debe esperar que lo oculte el médico y ver, y ¿qué hace el médico? Por favor, ¿qué hace el médico? Cuando empieza a observar, ¿qué hace? ¿Le mira solo a los ojos el médico? Primero lo analiza, ¿cómo está? Le toma los datos, primero la temperatura. Exacto, temperatura. Entonces está observando temperatura, presión. Incluso hace algunos golpecitos de verdad, le ve los ojos, o bueno, por lo menos yo me acuerdo de los médicos que realmente se tomaban su tiempo, veía los ojos para ver si no estaba anémico, le escuchaba el corazón, le palpaba el estómago, ¿verdad? Y le decía, bueno, entonces, ¿y qué siente, no? Después de auscultarlo, dice, ¿qué siente? No, me duele tal. Entonces, él saca
plantea, dice, bueno, antes de decir qué pasa, bueno, si el médico es comercial, lo va a mandar a todos los análisis. Lo va a mandar al ecografista, que es su compadre, al radiólogo, que es su amigo, al de la clínica de análisis clínico, que es su compinche, etc. Entonces, le pide todo para luego una reconsulta y decir, mire, usted por esto había tenido esto. El tratamiento es esto. Vuelva en tanto tiempo. Así hace, ¿verdad? Entonces, ese es el método científico. Y cuando ustedes hacen laboratorio también, primero observan, toman medidas, plantean algunas interrogantes, preguntas, y luego comprueban. Y luego de comprobar, mejor dicho, experimentan para luego comprobar lo que están buscando y sacan una conclusión o síntesis. ¿Es verdad, sí o no? Entonces, Tatiana, ese método es muy importante. Y como decía alguno de sus amigos, de sus compañeros, que también es importante el método analítico. Y sí, justo la economía política hace eso. Tiene una relación de actividades económicas, de sujetos económicos, de supuestos económicos, de sistemas económicos, de actividad económica, etcétera. Y cada uno de ellos los descompone para poder analizarlos, los descompone, así como hace la química analítica. Tiene una sal y descompone en sus partes. Tiene un anhídrido y ve, no, acá hay agua, metales, no metales, etcétera. Lo descompone para poder hacer un buen estudio. Y más bien de esa descomposición aprovecha la política económica para decir, bueno, estas son las estrategias. Yo conozco las normas, yo conozco los principios, yo conozco las leyes, entonces vamos a hacer esta estrategia. ¿Está bien? Ahora, le comento que dentro del método matemático en realidad está el estadístico, porque no es profundamente estadístico, no, sino lo que nos interesa es hacer un sondeo de muchas cosas y en base a eso hacer algunas preguntas y sacar datos, pero tabularlos, en matemáticas los podemos tabular. No siempre nombramos, pero podríamos nombrar. Ahora, el psicológico también. Ahora en la actualidad está de moda, pero antes, como métodos utilizados por la economía, no era un método normalmente utilizado. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? Dígame, Luis Reinaldo. Lo que es la teoría de roles, ¿dónde está? No lo había escuchado. Está precisamente en la experimentación, porque al experimentar hay fallas de instrumento, hay fallas humanas, de percepción, de biológicas, por ejemplo, puede fallarle la vista o puede fallarle el oído o puede fallarle alguno de los sentidos. Entonces, hay error, hay diferentes tipos de errores. Y bueno, si se va incurriendo en errores sistemáticos, el error es más grande, ¿no? Y hay errores de lectura también, hay errores de medida y de percepción, pero porque hay errores no solo sistemáticos y humanos, sino también por defectos del ser humano, ¿no? Porque hay algunos que creen que no necesitan lentes y de repente ya, cuando han ido al oculista ya tienen la base de la botella, ¿no? En los ojos. Así de sencillo. Terrible. Ya no tienen 0,5, 0,25, 0,75, ya tienen 4, 5 y hasta más. Y no solo una enfermedad de la vista, sino más de uno. En realidad ustedes deberían aprovechar si tienen el seguro estudiantil, ver la opción de que siempre, porque uno dice, ay, me duele la cabeza, y creen que el dolor de cabeza es porque hay algún problema en la cabeza o tal vez digestivo,
Y la verdad que uno de los factores es la vista. Bueno, el psicológico, como les digo, Samuelson, por ejemplo, no lo considera. Considera todo el aspecto psicológico para otras cosas. Pero su compañera ha dicho el método inductivo que le escuchamos la anterior vez. No. Sí, Lisette dijo algunos métodos, ¿no ve? Cuando mostró su ejemplo de la vacuna y todo, ¿no ve? Ya, nombró el inductivo, nombró el deductivo, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Así es. Entonces, vamos a quedarnos con el método inductivo, deductivo. Oiga, es interesante, con ustedes hablé sobre el método dialéctico o el método de las contradicciones. No. ¿No he hablado? Este método también es interesante. Es justo lo que hace las matemáticas. Si nosotros tenemos una afirmación, la negación de esa afirmación se llama negación en matemáticas. Pero si esta negación volvemos a negar, ¿qué se llama? Negación de negación, ¿qué es? Doble negación. ¿Verdad? No, es una afirmación. Como dice su compañero, es una verdad, es una afirmación. Pero es una afirmación reforzando la primera afirmación. Si yo tengo una afirmación y la segunda es una negación, entonces positivo y negativo es negativo. Si esa negación vuelve a tener otra negación, negativo con negativo es positivo. Y se llama afirmación. Por ejemplo, y generalmente en este método de las contradicciones, el último es reafirmación de la afirmación. Por ejemplo, yo digo una afirmación. Fabricio es buen estudiante. Y la negación de buen estudiante, ¿qué es? Es malo estudiante. Malo. Bueno, malo, muy bien. O no es buen estudiante. Bueno, es no, el negativo. Pero la la negación de esa negación, ¿qué es? Ya hemos dicho, bueno, la negación, malo. ¿Qué es la negación de esa negación? Bueno. Es reafirmación del bueno. ¿Qué sería la reafirmación del bueno? Mejor que Sería bueno. Fabricio sí es un buen estudiante. ¿Sería así? No, la reafirmación es excelente, que tiene que ser Excelencia. reafirmar lo que he planteado. Mi afirmación es reafirmar. O sea, por ejemplo, y esto sí me gusta este ejemplo, una afirmación es sistema socialista. La negación del sistema socialista, ¿qué es? Capital. ¿Nuevo buen sistema? Sí, sistema capitalista. ¿Y la negación de ese sistema qué es? ¿Qué es la reafirmación del socialismo? Comunismo. Así es, comunismo. Samuelson en su libro dice, en el método de las contradicciones es una afirmación, la negación de esa afirmación y la negación de esa negación. ¿Cómo explico? El ser, el no ser y el llegar a ser, que es reafirmación del ser, llegar a ser. Entonces, digo, estudiante de la universidad. Negación, no es universitario, comerciante. Reafirmación, ¿de eso qué será? ¿Qué es la negación? Un graduado de la universidad. ¿Qué hemos dicho la afirmación? Es reafirmación de la afirmación. ¿Qué hemos dicho al principio?
¿Qué dijimos? ¿Podría volver a repetir el ejemplo, señora? Voy a repetir lo que dice Samuelson, que de repente eso les va a ayudar más. Él dice, el ser, la negación del ser es no ser, y la negación de esa negación es el llegar a ser. Ser, no ser y llegar a ser. Que es la reafirmación. Por ejemplo, y esto también está en Samuelson, afirmación pollo. El que no es pollo, ¿qué es? Es huevo. Y la negación de esa negación, gallina. Ya es la reafirmación del pollo, ¿no? Y eso también lo ponen como ejemplo. A ver, ¿qué otra cosa? A ver, busquen un ejemplo donde se plantea una afirmación, se dé la negación de esa afirmación y luego se dé la negación de esa negación, que es una reafirmación. Yo sé que ustedes pueden dar. ¿Qué ejemplo sería? El queso. Semillas. A ver, ahorita, ¿qué pasa con el queso? Primero se vuelve la leche y después sería vaca. Pues sería vaca. No le entiendo. O sea, es algo como usted dice, la afirmación sería que fuera leche. O su negación, mejor dicho, sería leche y su reafirmación sería que fuera la vaca, algo así. Más o menos. Pero no. No, porque una cosa es un derivado y otra cosa es la misma. Tal vez podríamos decir un ternero. El que no es ternero es el que no es ternero, ¿qué es? El toro. O vaca. O vaca. Y la reafirma, y la negación de eso, ¿qué sería? No veo. No es tan fácil, ¿no? La reafirmación del principio tiene que ser. En el caso, a ver, van a pensar, el ser, no ser y el llegar a ser. ¿Está bien? También puede Bueno. ser una planta. Sí, no es una planta, es una semilla. Y puede llegar a ser un árbol. Sí. El que, bueno, un plantín. El que no es plantín es semilla. Y el que no es semilla es un árbol robusto, ¿así? Creo que es mejor así, ¿no? Sí. La palabra plantín vendría a ser, y sería el otro un árbol ya, ¿no? Sí. Sí. Entonces, con eso hemos terminado método. O las clases de método. ¿Está bien, Tatiana? Entonces, tenemos el inductivo, ¿verdad? El deductivo, el dialéctico, que también se llama el de las contradicciones, el de, ¿qué otro método? Histórico, matemático. Y estadístico lo vamos a dejar dentro del matemático. Y el psicológico, no como puede ser algo específico, pero no complemento. ¿Está bien? Sí. Muchas gracias. ¿A quién le toca? Alfredo Vallejos, modelo o después nomás. ¿Qué tema tiene usted, Alfredo, por favor? Modelo económico. Ya, hagamos, pero no se olvide de si va a compartir, primero tiene que mostrarnos su imagen para
o en la medida que pueda. Usted lo va Ya a en compartir. el celular voy a tratar de compartir. Ah, ya. Usted va a compartir, ¿verdad? ¿Lo vas a compartir o yo lo comparto? No sé, estoy en el celular, no sé si lo puedo compartir. Sí, puedes, digamos. Voy a Pero ya intentar, yo te comparto. voy a ¿Lo intentar compartimos? compartir. A ver. Va a intentar, dice. Ya está bien. Voy a intentar compartir, si no, a ver si puedo compartir. ¿Puede? Bueno, ingeniera, voy a hablar sobre qué modelo económico. Primeramente, felicitarle por su cumpleaños, ingeniera, que lo cumpla muchos años más Muchísimas gracias, y que gracias. la pase al lado de seres queridos y Dios la bendiga. Muchas gracias. Voy a hacerle caso y voy a Bueno, festejar comenzando antes con de el que tema, termine. Dígame. modelo económico. Un modelo económico es una representación simplificada de la relación entre distintas variables que explican cómo opera la economía o un fenómeno en particular. Los modelos económicos permiten estudiar fenómenos complejos y hacer predicciones acerca del comportamiento futuro de las variables. Dado que la realidad es muy compleja, el modelo se centra en captar las variables más relevantes del fenómeno estado. El otro. A continuación, ¿Ya? modelo económico. Existen 3 modelos económicos que son modelo económico de libre mercado o capitalista, modelo económico planificado socialista, modelo económico mixto. ¿Qué sigue? A continuación, continúa, por favor. Sí, sí. Acá dice modelo económico planificado o socialista. ¿Lo ve? Sí, el primero, modelo económico. Modelo económico, sería anterior, mercado libre. No. Bueno, sí, eso, modelo económico del libre mercado capitalista. ¿Va a ir definiéndolo? Sí, sí, Yo creo que sí. un modelo económico del libre mercado. Un modelo económico del libre mercado es aquel mercado donde los principios, los precios de los bienes y servicios se determinan por la interacción de los ofertantes y demandantes, sin la intervención del gobierno o cualquier otro agente externo. En el mercado libre no existe ninguna limitación respecto al precio al que se pueda vender, ni tampoco a la cantidad a producir. Los vendedores son libres de vender lo que quieran y los consumidores libres de escoger a quién le comprarán. El precio de equilibrio será el resultante de la interacción de la oferta y la continuación. Modelo económico socialista. Que sigue. Continúa. Modelo económico planificado o socialista es un sistema
donde las preguntas claves de la economía sobre qué, para quién producir, son resueltos directamente por el Estado. La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Para ello, el Estado debe intervenir la economía y encargarse de las tareas de distribución de recursos. Exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción. Cambio de distribución es un tipo de sistema económico contrario al capitalismo o económica de mercado libre. Mercado mixtos. Continúa. Modelo de economía mixtas. La economía mixta es un sistema de organizaciones económicas en el que se combina la actuación del sector privado con el sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. Es una economía mixta. La mayor de las decisiones económicas son resueltas mediante la intervención vendedores y consumidores en el mercado de la ley y la oferta y la demanda. No obstante, el Estado tiene un rol de complementariedad esencial. Gracias, ingeniero. Esto. Gracias, gracias. Antes de continuar, Inge, comentarle que nos queda menos de un minuto. Ay. Es que pero mejor es hablar de que en economía hay dos tipos de modelo. Un modelo real y un modelo virtual, por ejemplo. ¿Qué es modelo? Modelo es un prototipo. Y como alguna vez les dije, este es modelo de una calculadora. Este es modelo de un celular. Este es modelo de una joya. Este es modelo de una bufanda. Modelo. Entonces, mi computadora es un modelo que además, y como alguna vez no sé si a ustedes les dije, en la vida hay diferentes modelos. Por ejemplo, un modelo es el Hilux 2022 plata. Yo sé que es una camioneta doble tracción, marca Toyota, color blanco y o sea, si digo, incluso dentro de esas Hilux hay seguro algunas versiones en que son lujo, super lujo o la clásica, ¿verdad? Entonces, y así también yo puedo hablar de otro modelo, que puede ser el modelo que tienen del celular que ustedes tienen, o de repente voy a una casa de repuesto y digo, quiero la correa transportadora de tantos dientes, modelo 19-05, etc. Entonces, modelo es un prototipo. Y hay diferentes tipos de modelo, por supuesto, ¿no? Hay hasta modelos humanos, como las chicas que hacen de reina Miss Santa Cruz, Miss Bolivia, Miss Mundo, Miss Caña, Villa Primero de Mayo, Miss Leche, Miss etcétera, ¿no? ¿Qué hay? Según la festividad o que se celebra la festividad, hay diferentes modelos. Y son modelos. Por eso, de forma ordenada, sistemática y simplificada, se dice 90, 60, 90, 180 o 170. Pero también podría ser 100, 70 y 100. Más o menos va. Es más gruesita, pero va, ¿no? O sea, etcétera. ¿Está claro? Alfredo, entonces, el hecho de, con su tema, yo le voy a volver a preguntar a usted cuando veamos en el capítulo 5 factores de producción, pero se van a acordar ustedes quién habló de la intervención del Estado en la producción. Entonces, ¿cuál le parece más interesante, Alfredo? ¿Libre, dirigida o planificada?
¿Qué modelo le gusta más? ¿O qué modelo se adapta a nuestra realidad? Porque nosotros estamos frente a una realidad. En nuestra realidad, bueno, el Estado boliviano tiene un modelo, o puede ser que tenga un modelo económico de social comunitario productivo, como dicen, ¿no? O sea, es lo que dice el Una gobierno, pero combinación de todo, ¿no? Pero sigue siendo sí, una economía planificada, donde el sí, productor una está economía libre de hacer, planificada. pero está bajo alguna normativa, ¿no? Aunque cada vez nos dan más normativas, más Sí, leyes, y no sabemos. Ahora con la crisis que se viene, con la crisis de cereales, ahora la crisis del maíz y el trigo, que hoy día, después de mucho tiempo, prendí el televisor y veía de que realmente no hay maíz. Está fuerte la crisis del maíz. Y resulta que los grandes graneros se habían encontrado en Rusia ¿cómo se llama este lugar? En Ucrania. Son los grandes graneros del mundo. Entonces, ahora ellos están midiendo entonces, es un peso pesado que está midiendo nuestra situación, ¿verdad? sí. Así es, jóvenes. También tenía un video, no sé si lo puedo compartir o no sé si hay Sí, tiempo, ¿no? Si sí, no hay tiempo sería para otra claro. ocasión. No, sí, porque Un video más o menos bueno, unos 10 minutos dura, creo. el único problema es que realmente qué incómodo es mi sesión interrumpida, pero seguimos adelante, por favor, compártalo. Ahorita voy a dar la opción de compartir. Ya puede compartir, quien quiera compartir, puede compartir. Ya. Bien. Pueden hacerlo, por favor. Por ejemplo, ya. Y el socialismo son escuelas de pensamiento económico y político un tanto opuestas, comúnmente son usadas de forma complementaria. En la actualidad, el capitalismo es el modelo más utilizado a nivel mundial. Los argumentos del debate entre socialismo y capitalismo se centran en la igualdad económica y el papel del gobierno. Los socialistas creen que la desigualdad económica es mala para la sociedad y el gobierno es responsable de la reducción de esta a través de programas que benefician a los pobres. Por ejemplo, la educación pública gratuita o de la salud subsidiada, la seguridad social para jubilados, etc. Por otro lado, los capitalistas creen que el gobierno no utiliza recursos económicos tan eficientemente como lo hacen las empresas privadas y por lo tanto, la sociedad es mejor con el libre mercado, determinando los ganadores y perdedores económicos. Un sistema capitalista se basa en la propiedad privada de los medios de producción y la creación de bienes o servicios con fines de lucro. Los capitalistas defienden al libre mercado, fomentan la competencia y los intercambios voluntarios de bienes, servicios y mano de obra. Un sistema socialista se caracteriza por la propiedad social de los medios de producción, por ejemplo, las empresas cooperativas, la propiedad común, la propiedad pública directa o empresas estatales autónomas. Los socialistas abogan por una mayor participación del gobierno en la gestión de la propiedad social, en la planificación y organización de empresas económicas y en la regulación de las empresas para garantizar la imparcialidad. Críticas al capitalismo. El capitalismo es criticado por fomentar las prácticas de explotación y la desigualdad entre las clases sociales. En particular, los críticos argumentan que el capitalismo conduce inevitablemente a los monopolios y las oligarquías, y que el uso del sistema de recursos es insostenible. En su obra El Capital, Karl Marx, uno de los más famosos críticos al capitalismo, afirma que este se centra en las ganancias y la riqueza en las manos de unos pocos que utilizan el trabajo de los demás para obtener esa riqueza. Como postuló el economista británico John Maynard Keynes, oligopolios y monopolios luego pueden llevar a las oligarquías, gobiernos de unos pocos, o el fascismo, la fusión del gobierno y las corporaciones con poder monopólico.
Críticos como Richard D. Wolff y grupos ambientalistas también afirman que el capitalismo es destructor de los recursos naturales y humanos, así como perjudiciales para la estabilidad económica. Eso fue lo que se compartieron más. Ya. ¿Eso es todo? Sí, es que en WhatsApp no puedes compartir Mira. más de 2 minutos. Ah, no se puede, ¿no? Bueno, mira, más largo el video ya. Ujú. Sí, por eso te pedí que me pases el link. Sí, porque si le ¿Todo el pasa el video? link, si le pasa el link es diferente. O sea, otra cosa es como... Sería bueno que solo le den una vueltita al internet o una visita para ver los temas de mercado y ver monopolio, oligopolio, pero hay algo que está muy ligado al monopolio y es lo que hacen los grandes oligarcas, ¿no? Pero también veo ahí el otro punto que es necesario conocerlo y es el nazismo, ¿no? Interesante. Todos dicen que tal vez no desde el punto de vista étnico, se está volviendo un tipo de racismo con el levantamiento o el enfrentamiento. Ahora todavía enfrentamiento, primero fue levantamiento, aunque todavía no se ha dado la guerra, pero entre Rusia y Ucrania, ¿no? Dicen que hay algo así como un nazismo, pero no étnico. Hay que ir investigando y hay que ir escuchando y hay que ir actualizándose. ¿Ya lo puede hacer Juan Manuel? ¿El video? Ajá, ¿El pero video? ya lo adelanta. Ya, ya. Repite. Los factores no planificados, casi caóticos de una economía capitalista, con sus recesiones, desempleo y la competencia, a menudo son vistos como fuerzas negativas. Cuando el capitalismo va ligado al imperialismo, como se expone en las obras de Vladimir Lenin, el capitalismo también es visto como un destructor de las diferencias culturales, la difusión de un mensaje de identidad en todo el mundo que socava o ahoga las tradiciones y costumbres locales. Críticas al socialismo. Los críticos del socialismo tienden a enfocarse en tres factores: la pérdida de la libertad y los derechos individuales, la ineficiencia de las economías planificadas o controladas y la incapacidad de implementar el socialismo en base a la teoría debido a que sus fundamentos son utópicos. Basados en el crecimiento y la prosperidad a largo plazo, a las economías planificadas o controladas típicas de los estados socialistas les ha ido mal. Ludwig von Mises, un economista austriaco, argumentó que la fijación de precios racional no es posible cuando una economía tiene un solo propietario de los bienes, el Estado, ya que esto conduce a desequilibrios en la producción y distribución. Debido a que el socialismo favorece a la comunidad sobre el individuo, la pérdida de las libertades y derechos se considera antidemocrático en el mejor de los casos y totalitaria en el peor. La filósofa objetivista Ayn Rand afirmó que el derecho a la propiedad privada es un derecho fundamental, ya que si uno no puede poseer los frutos de su trabajo, entonces la persona está siempre sujeta al Estado. Un argumento similar planteado por los críticos del socialismo es que la competencia, que se considera un rasgo humano básico, no puede ser legislado sin socavar la voluntad de lograr más, y que sin una compensación adecuada a los esfuerzos de uno, el incentivo para hacerlo bien y ser productivo o más productivo disminuye o desaparece. El socialismo es a menudo criticado por principios que no son socialistas, sino más bien comunistas o un híbrido de los dos sistemas económicos. Los críticos señalan que la mayoría de los regímenes socialistas no han logrado obtener resultados adecuados en términos de prosperidad económica y el crecimiento. Los ejemplos citados van desde la antigua Unión Soviética a los regímenes actuales en China, Corea del Norte y Cuba, la mayoría de los cuales eran o están más en el extremo del espectro comunista. Con base en la evidencia histórica de los gobiernos comunistas, hasta la fecha extensa hambruna, la pobreza severa y colapso son los resultados finales de intentar controlar una economía basada en los planes de 5 años y la asignación de personas a puestos de trabajo y las tareas como si el país fuera una máquina en lugar de una sociedad. Una observación común acerca de las economías socialistas o comunistas, particularmente restrictivas, es que con el tiempo se desarrollan clases, con funcionarios del gobierno como los ricos, una franja como clase media y una gran clase baja, compuesta por los trabajadores, argumento que usan los partidarios del capitalismo para señalar que a final de cuentas los dos modelos terminan teniendo las mismas estructuras sociales.
Ya, qué interesante la última frase, ¿no? Qué real, realmente qué real. Yo nunca termino de decir que todos los días se aprende. ¿Han escuchado la última frase? ¿Han sacado una conclusión de la última frase? ¿Cómo me encantaría que se mentalice en esa última frase? Y bueno, lo tiene claro su expresidente, el señor Evo Morales Ayma. Qué real la otra. A ver, ¿quién me dice? Disculpe, a mí se me cortó el internet en esa última parte. Sí. ¿Qué había dicho? Que las estructuras sociales en ambos sistemas es la misma. Que hay la clase alta, la clase media y la clase baja, o la popular. Si quiere. En ambas estructuras, por un lado el socialismo y el comunismo, que el comunismo no existe y el capitalismo tienen la misma estructura social. O sea, no cambia la situación, no cambia. Los pocos ricos igual hay en el comunismo. Los pocos ricos en Bolivia se llama, los líderes del socialismo, se llama Evo Morales Ayma, García Linera, Juan Ramón de la Quintana, Dios mío, Romero también, están llenos de plata, podridos en plata, tienen bienes, y lo más interesante es que tienen bienes en países capitalistas y visitan países capitalistas. O sea, vale la pena que presten conciencia y vean. Pero ahora voy a prestar, oiga, no me critiquen, ¿no? Por si acaso, por supuesto, hoy día no necesito ser criticada, sino felicitada. Pero es bueno, sobre todo los que de repente yo solo opino, no tengo una línea política definida en Bolivia. Puedo hablar con fundamento y tal vez de otro lugar, pero acá vivo, me encanta donde vivo, realmente es lindo Bolivia, pero no quiero que cambie, ojalá no cambie. Y ojalá podamos subsistir, porque les cuento que sí se viene una crisis y ahora vamos a ver cómo enfrentamos. Incluso viene una crisis universitaria, ¿no? No sabemos todavía cuáles son los resultados del famoso referéndum. Más o menos se sabe, más o menos. Pero el manipuleo político sigue siendo el mismo. Ayer escuché la gran crítica que hacían al rector del Beni. Y entre paréntesis es el bloque del Oriente, ¿no? Entre paréntesis. Sin embargo, está tan manejado por este señor dinosaurio de 50 años, pero tan bien manejado. Hasta las autoridades, no entiendo. Pero me da mucha Tienen la plata. Y mucha plata, más que mucha gente. Bueno, le vamos a dar, Alfredo, ¿tiene algo más que comentarnos, por favor? Tenía otro video, pero creo que no se puede, no puedo compartir el link Pero eso. ahora No sé si sí. no sé si el compañero pudo entrar. ¿Puede entrar? No. ¿O sí? Pero lo vamos a poner en el grupo para ver quiénes pueden entrar y si vemos conveniente, lo discutimos la próxima clase. ¿Les parece? Para que así, Sí, Daniel, por favor, le demos campo a era un Daniel. video más o menos de los tres modelos económicos. Era más o menos. De los 3 modelos. Por eso, pero me gusta Ya. eso para ver la intervención del Estado en la producción. Esos modelos es la intervención del Estado. Ya. Voy a verlos yo también, Alfredo. De todas maneras, si usted lo pasara al grupo o ya lo ha pasado, yo lo veo después. Ya lo paso entonces. Ya, gracias. Paso enseguida. Muchas Gracias, gracias. ingeniero. Serio. A usted. Daniel, por favor, ¿podemos empezar? No sé si le pasó a Juan Manuel. Daniel. Sí, ya lo envié al grupo, ingeniero. Sí, ya Muchas está. gracias. Y ahí está. Listo.
Podemos empezar cuando usted nos diga. Ya, ingeniero. Ley económica de Malthus. Puede cambiar, gracias. Daniel Burgos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Gracias. El malthusianismo es una teoría económica y psicológica desarrollada en el siglo XVIII que señala que los recursos de la tierra no serán suficientes para poder alimentar a la creciente población. Por esa razón, Se le ha ido, creo, el internet, ¿no? No le escucho yo. ¿Le escuchan ustedes? ¿Quién está comiendo papitas? No, a su compañero. Sí, se le fue el internet. Se le fue. no quise poner. No, dijo que estaba mal su internet. Bueno, de todas maneras, les comento que esta ley está muy, muy bien aplicada al fenómeno que estamos viviendo, que es la posible tercera guerra mundial, que es la de Rusia y Ucrania. Entonces, mire, dice que cada vez en la Tierra se van habiendo menor cantidad de recursos para la subsistencia del hombre, que disminuye, y lo que sí aumenta de forma muy creciente es la humanidad, o sea, o el crecimiento demográfico de la Tierra. Entonces, en algún momento va a haber problemas porque no van a haber los recursos suficientes para cubrir las necesidades de los hombres. Es por eso que dice que sí es necesario las guerras, sí es necesario los enfrentamientos, sí es necesario las epidemias, etc. Entonces, acá viene muy bien esa guerra, viene muy bien la pandemia, viene muy bien cualquier otra, incluso la quinta ola viene bien, ¿no? Para Malta. Ya, no sé si está Daniel. Sí, ingeniero, ya volvió mi internet. Ya, por favor, le escuchamos, que tiene 9 minutos que estamos en contra. Ya, le escuchamos. La teoría de la población de Malthus ha contribuido a que la economía sea conocida también como la ciencia lúgubre, nombre que le dio Tomás Carlyle. Malthus también realizó importantes aportes a la teoría del valor y su medida, así como la teoría de la crisis y el subconsumo. Una de las ideas que preocupaba a Malthus era lo que él llamaba el atascamiento general, guardando la distancia en el tiempo, tanto en el espacio como hoy en día. Muchas empresas producen bienes que él llamaba esenciales, como los alimentos, y los no esenciales, como son los de lujo, deseados por las personas. Son muchas las empresas que han ido a la quiebra por productos grandes, por producir grandes cantidades de bienes que luego la gente no compra, ya sea porque no estén interesados en ello, porque no son motivadores, porque no lo conocen o porque aparecen otros más innovadores, muchas veces más baratos. Veamos a continuación el ejemplo de cómo varía una población determinada en el modelo de Malthus. Pongamos, por ejemplo, la población española. En la tabla de la siguiente mostramos
la del siglo XX, de 1900 hasta 2014, cómo ha crecido la población española. Esa sería la ley de Malthus. Malthus. Ya, ahora Como va les tu otra decía hace un diapositiva. momento, como les decía, esta ley es una ley medio, así muy terrible y hasta sádica, diría yo, porque acá aceptan la extinción de la raza humana para la supervivencia o la eliminación de una buena cantidad de pobladores por cualquier método. Ya, sigamos. Ya. Ley de rendimiento decreciente. La ley de rendimiento decreciente es un concepto económico que muestra la disminución de un producto o de un servicio a medida que se añaden factores productivos a la creación de un bien o servicio. Se trata de una disminución marginal, es decir, el aumento es menor cada vez. Según la ley de rendimientos decrecientes, incrementar la cantidad de un factor productivo en la producción del bien o servicio es cuestión provoca que el rendimiento de la producción sea menor a medida que incrementamos este factor, siempre y cuando se mantengan el resto de factores a nivel constante. Si aumentamos la cantidad de un factor productivo y dejamos fija la cantidad empleada del resto, llegará un momento en el que la cantidad de producción final que obtenemos es menor a medida que vamos produciendo más y más. Puede incluso llegar un momento en el que al aumentar una unidad de factor empleado, por ejemplo, trabajo o maquinaria, la producción disminuye. Un ejemplo del rendimiento decreciente puede llegar a un punto en el que tantas personas trabajando en un mismo espacio puede llegar a incordiarse por falta de espacio y no realicen sus tareas correctamente. Una mayor cantidad de obreros hará que el nivel de producción disminuya por cada unidad de obrero empleado. En ese caso, el aumento marginal de la producción es negativa. Gracias. Oiga, se va a acabar el internet, les mando un nuevo enlace. Se va a acabar porque le falta. Creo que no, ingeniera, hay una diapositiva. Creo que no. Eso hacen figurativamente, ven cómo se puede seguir una línea de producción y no siempre aumentar el número de trabajadores o de repente el número de maquinarias mejora la producción, no siempre. Entonces es interesante, como su nombre dice, rendimiento decreciente. Por más que se haga mayor inversión o se tenga mayor capital humano, no va a aumentar o nuestras posibilidades de ir incrementando los beneficios. Eso es. Bueno, con esto hemos terminado el primer capítulo. Tenemos los 14 conceptos básicos, tenemos método, clases de método, modelo y ley económica. Pero, ¿qué es ley? Ley son proposiciones de causa-efecto. Son proposiciones de causa-efecto. Siempre la ley hace una proposición, entonces ella tiene una consecuencia o una implicación. Por ejemplo, hay leyes naturales, hace frío, entonces me abrigo, o hace frío, entonces se contrae, aunque para algunos hace frío, entonces me duele, ¿no? Para aquellos que han tenido problemas de quebrarse algún hueso, de desactivar el audio de Daniel, ya. Ah, no, desactivó el de...
el de antes. Ya. Entonces les decía yo, hay consecuencias. Hemos visto allá, ya. Hay leyes naturales, como hace frío, entonces me abrigo, o hace frío, entonces se contrae. Y para algunos de ustedes hace frío, entonces, oiga, va a hacer frío porque me duele el hueso, o me duele la rodilla, o me duele la cadera, dependiendo qué problema han tenido, entonces saben, parecen detectores del tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora con ustedes hicimos desenvolvimiento histórico de la economía. Nos vamos a entrar al próximo link solo para organizarnos para la próxima clase, porque realmente estoy decepcionada y me he desanimado con el tener problemas con mi Zoom, que no es ilimitado. No me gusta, me hace perder la concentración y me quita el entusiasmo. Entonces, investiguen. No es tarea, sino investiguen para la próxima clase, que es el día jueves. Un rato. Investiguen el tema de etimología, de qué voces griegas proviene la economía. Viene de dos voces griegas, oikos y nomos. ¿Qué significa? Que esa es la definición de economía como arte. Y luego solo un sondeo de la economía, el desenvolvimiento histórico de la economía. ¿Nadie tiene desenvolvimiento histórico de la economía? ¿Nadie? ¿A nadie le ha tocado? Y bueno, todos tienen que manejar qué es economía. O sea, para la próxima clase sí necesito que todos vean qué es economía. O sea, yo puedo preguntar a cualquiera de ustedes. Yo, por supuesto, seguro van a haber diferentes enfoques y yo voy a ver el definitivo. ¿Está bien? Ya, hija. Gracias, Fabricio. Veo que nos ha mandado ya sujeto, método, ya modelo, estamos en ley. Poner de acuerdo con, ya, solo ha hablado acá Daniel. Ya, recursos escasos. Muy bien. Nos falta clasificación de bienes. Ya, problema. Ya, ahora sí, muchísimas gracias. ¿Quién tiene recursos escasos? Entonces, por favor, eso sí voy a dar una tarea. Qué bien que no he hecho. Van a hacer un cuadro sinóptico, un cuadro conceptual del desenvolvimiento histórico de la economía. Y van a empezar con economía en la prehistoria y luego con economía en la historia. Y van a ver qué es economía, cuando la economía que es economía cerrada se convierte en economía abierta. Y seguro que como van a investigar no se van a olvidar. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que para mí economía en la prehistoria, para los primitivos sedentarios es, un ratito. Flaquito, te llamo, termino. Hola. Economía en la prehistoria, por ejemplo, sería la caza, la pesca, la recolección de frutos, para los primitivos nómadas. Y para los primitivos sedentarios sería la agricultura y la ganadería. Y para la edad antigua puede ser la minería, puede ser, es la minería, la economía, puede ser la política expansionista. En cambio, en la edad media puede ser la artesanía. En la edad moderna, el comercio, los talleres, que es la producción manufacturera, mejor dicho, y así sucesivamente. Y por favor, todos, y esto anoten bien, yo quiero que me traigan ejemplos, no pueden ser los mismos, de economía en la edad contemporánea, pero en 5 campos. Y la economía en 5 campos son medicina, transporte, comunicación,
cibernética y tecnología. Entonces, empecemos. Y yo les voy a dar los ejemplos para que más o menos ustedes los vean. La economía en la edad contemporánea. Vamos a ver cómo son los avances de la economía en la edad contemporánea, en la edad, mejor dicho, en medicina, transporte, comunicación, tecnología y cibernética, 5 campos. Yo le voy a decir, en medicina, en la edad contemporánea, una buena muestra de economía como ciencia es los trasplantes de órganos, bienes para satisfacer necesidades, supervivencia es necesidad. Entonces, en medicina un ejemplo es el trasplante de órganos, o tal vez la vacuna, un ejemplo es la vacuna de COVID. Antes era la vacuna contra la fiebre amarilla, antes era la vacuna contra el cólera, la vacuna para N1H1, ¿cómo es este? N1. N1, ¿no? La influenza. Después puede ser en transporte. Yo puedo decir, oiga, ayer justo estaba viendo la demolición de un edificio, no de un edificio, de una vivienda, y veía que ahora ya hay volquetas de 25 metros cúbicos. 25. Antes solo había de 5 metros cúbicos. Y ahora son volquetas versátiles. Ya la volqueta levanta para arriba, va a un costado, va al otro costado, son hidráulicas. Pero además la comunicación, bueno, esto es en transporte, ¿no? Pero en transporte no solo en vía terrestre, sino en aérea. Los Boeing 727 es la mejor muestra. Y ahora los famosos tren bala. Ahora se llaman otro, porque antes habían solo los de 300 kilómetros por hora, ahora ya están en 600 kilómetros por hora. Después en aviación, en otro tipo de transporte. Ahora en comunicación, ya estamos con este aparatito que antes no había. Parecían unos ladrillos en plena edad contemporánea. En plena edad contemporánea había el telégrafo, había el fax, había televisión blanco y negro, en plena edad contemporánea. Ahora ya es, incluso en tecnología, ya tenemos las pantallas planas, tenemos las pantallas a color, tenemos ahora las pantallas protegidas. En cibernética, los robots que han estado atendiendo a los enfermos de COVID. ¿Qué más tenemos? Tecnología, los autos eléctricos, tecnología, la producción de diferentes... Esto sí es del Perú, por favor. Hola. Ya saben, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, ingeniero. Ingeniera, Entonces, disculpe, los otros temas que faltan exponer la próxima clase, entonces. sí, pero esos son recursos escasos, bienes y necesidades, ¿verdad? Sí, ya para ir concluyendo. Así es. Y así terminamos los 2 capítulos y tenemos el tercero y tendríamos todo lo que correspondía al primer parcial, pero no vamos a dar todavía el primer parcial. Vamos a empezar con mercado. ¿Está bien? Si es cerrada o es abierta, le voy a decir, o de repente le digo, David, usted, díganos qué es economía en la edad, en la prehistoria. Se puede hablar no solo de los primitivos nómadas y los primitivos sedentarios, o qué ha investigado, y qué es, y por qué. ¿Hay importancia por el trabajo? No. ¿La economía le interesa? No le interesa. Entonces, sería bueno, y no les digo que lean del Samuelson porque es eminentemente teórico y es todo un capítulo de no sé cuántas hojas, así que vean en el internet más bien. Yo les pido que revisen en el internet. Y qué pena que justo ha estado usted, Reinaldo, en la clase con más interrupciones que he tenido en todo este semestre. Pero generalmente empezamos a las 2 de la tarde y paramos a las 4 de la tarde.
No tenemos, no, hacemos de largo y estamos terminando, ya hemos terminado, empezamos con el tercer capítulo, porque la parte práctica ya se terminó completamente de costos. Ahora, hoy día hemos terminado el primer capítulo, que yo dije que iba a ir mañana, la próxima clase terminamos el segundo capítulo. ¿Ya? Y después voy a aceptar preguntas para que luego estemos preparados para nuestro primer parcial, que no he fijado fecha. Si fijo fecha, tendría que ser la próxima semana, pero no va a ser, porque yo voy a seguir avanzando lo que es mercado. ¿Tienen Ingeniera, alguna una consulta. Ya. El tema de política económica y economía política, la próxima clase ponemos. No han hecho todavía economía política y política económica, debía hacerlo antes. Nos estuvo posponiendo. Ay, ustedes tendrían que empezar, por favor. Ya está bien. Tienen que empezar ustedes. Es que como tengo 3 grupos, pensé que ya lo habían visto. Eso es concepto básico. Ya está dentro del concepto básico, ya. Sí. Empezamos con usted, así como le dije a Tatiana, qué pena, era antes de Tatiana incluso, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, ¿hay problema técnico económico? También, pues, después de su también es otro concepto básico, el problema técnico, el problema económico, no sé quién lo ha hecho, hacemos un repaso y vemos el problema técnico-económico, ¿está bien? Listo, ingeniero. Después de su compañero de Economía Política y Política Económica.